muy finito, fíjense, muy fino, un pulverizado a toda la superficie que voy a lijar, en este caso solamente a la masilla y alrededor. Bien, ese pulverizado, ahí les paso a mostrar. Fíjense, la masilla está teñida, incluso le puedo dar un poquito más si quiero, fíjense, le voy a dar un poquito más para que se manche más, para que ustedes vean. Ahí ven, es muy finito, la pintura tiene que estar bien diluida. ¿Cómo va diluida? Esta pintura poliéster que me quedó de sobra, le agrego, supongamos, una parte de pintura y unas 2 partes más de thinner, 2 o 3 partes más de thinner. Quiere decir que si tengo 50 centímetros cúbicos de pintura sobrante, le voy a agregar 100 centímetros o 150 centímetros de thinner. Esa pintura bien diluida la utilizo de esta forma, fíjense. ¿Ven cómo tapo la masilla y las áreas de alrededor? Y lo que les decía, que tiene que ser un color que contraste tanto con la masilla como con el color original del vehículo en este caso. Bueno, vamos a dejarlo secar. Esto se deja secar unos 10-15 minutitos y ya se puede empezar a lijar. Y bien, gente amiga, en esta parte del video quiero explicarles especialmente 2 puntos o 3 puntos esenciales, básicos para comenzar a lijar. Primero, vamos a descartar, para lijar la masilla, vamos a descartar siempre el taco blando o el taco de goma o el taco semirrígido. Sí o sí, para taquear la masilla vamos a necesitar siempre, en todo momento, un taco rígido. Lo compremos, lo hagamos, lo que sea. Esto es un taquito simplemente de madera, hecho en la carpintería, otro viejito que para mí me anda bárbaro. Ya les digo, lo que deseen hacer, si quieren comprar, pueden hacerlo pero nunca taquear la masilla con un taco de goma, por ejemplo. Primer punto. Segundo punto, ¿con qué lija voy a lijar? Ustedes tienen que identificar primero el daño que tienen y luego ver de qué manera lo van a lijar. Por ejemplo, no es lo mismo lijar. A ver si les muestro ahí. Este pedacito de acá arriba. Olvídense de esto. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que el capot lo único que tiene reparado es este sector. Y tenemos esa parte arriba de la línea, es decir, de la moldura para allá, tenemos esa partecita. Y el resto también masillado. Y esto supongamos que está todo bueno. Simplemente hay que hacer esto. No vamos a tratar de la misma forma este sector que este. ¿Por qué? Porque este sector es un sector que podemos tranquilamente lijarlo con lija 80, luego bajar a una 120 y terminarlo. Sin embargo, si hacemos raya de lija 80 acá arriba, nos va a quedar de la línea hacia allá, nos van a quedar rayas de la lija 80 que podríamos evitar. ¿Qué quiero decir? Siendo que es tan poquito, que es algo chiquito, podría empezar con una lija 120, cuidarlo, no hacer tanta raya y de arrancada tener el sector más cuidado, ya pensando en hacer, digamos, el trabajo de pintura hacia el resto del capote. ¿Qué quiero decir? Que no siempre vamos a lijar con la misma lija, vamos a ir de acuerdo a... Voy a prender una luz. Vamos a ir de acuerdo, como les decía, a lo que tengamos que hacer. Sin embargo, como este capote está para trabajar completo, no habría problemas ahí. Esa es una aclaración que les quería hacer. Lo mismo que si quisiéramos solamente hacer esto, recuerden este pedacito de masilla metálica que puse acá. Vamos a suponer que este es un capot que está todo sano y que acá se picó, que acá se pudrió. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con este sector voy a trabajar esto solo, el resto está sano. Puedo empezar acá quizá con una 80 y lijar con mucho cuidado el sector que estaba masillado. Luego voy a lijar con una 120 con mucho cuidado y sin alargarme demasiado, es decir, no arrancar a lo loco haciendo rayas con la lija 80 para todos lados. Esto lo aclaro porque por ahí alguno me va a criticar y me va a decir, pero si la masilla en la lata me dice que tengo que lijar con 120. Sí, es verdad, pero a veces hay que entender lo siguiente. El trabajo que vos estás haciendo quizá no tiene la calidad de chapeo que tiene el trabajo que hizo alguien que sabe y que lo terminó, lo chapeó y lo planchó de manera perfecta. Entonces,
Cuando algo está de manera perfecta, por ahí lo lijas con una lija más fina, lo podés trabajar lo mismo y te va a quedar bien. Cuando algo está mal hecho, como es este el caso, bueno, no queda otra que arrancar con una lija abrasiva que realmente gaste, que taquee, que nivele y recién ahí tener el proceso hecho como para después afinar el grano de la lija. Es decir, siempre hay que tener en cuenta otro de los puntos que les quería decir. Nunca vamos a terminar, y esto se ve en los autos, es muy habitual, que se ve debajo del barniz o debajo de la pintura, se ve la raya de esta lija, de la lija 80, porque esta lija hace una raya que si luego no la cubrimos bien con el primer, y aunque la cubramos con el primer, si dejamos la raya esta, si la dejamos sobre la masilla o sobre la pintura, en cualquiera de los dos sectores, sobre la misma masilla o en sus alrededores, si dejamos esta raya se va a notar. Aunque demos primer, se va a notar, se va a chupar el primer, se va a meter dentro de las ranuras de la lija, de la lijada, dentro de esas rayas y se va a volver a notar. Entonces hay que entender que la masilla hay que empezar a lijarla quizá con una 80, a veces podemos empezar a lijarla con una 120, a veces podemos empezar directamente con 120, como acá por ejemplo, donde yo les decía que es ese pedacito nada más, y luego pasar a una 220, a lija 220 y terminarla con eso. ¿Qué quiero decir? Nunca tenemos que terminar el trabajo de lijado de la masilla con esta 80. Si bien podemos empezar con 80 o podemos empezar con 120, pero nunca hay que terminar ni con 80 ni con 120. Siempre hay que hacer un paso más. Ahora les voy a mostrar. Siempre hay que bajarle un poquito más el nivel de raya y eso lo voy a hacer luego con otra lija. Vamos a empezar a lijar. Vamos ahora al punto de taquear. ¿Cómo taquear? ¿Cómo poner el taco? ¿De qué forma? ¿De manera circular? ¿De manera recta? ¿De qué manera? Vamos a ver si está bien acomodado, me permite ahí. Voy a bajar ahí un poquito, si me permiten, la desprolijidad. Yo sé que este video solamente lo van a ver aquellos que realmente están interesados en el tema, por eso me tomo mi tiempo, a pesar de que a veces me critican de que hablo mucho. Bueno, vamos al grano. ¿Qué es lo primero que les tengo que decir acá? Acá yo no puedo, les voy a decir lo que no puedo. No puedo lijar siempre en este sentido. ¿Por qué? Porque si uno lija siempre en ese sentido vamos a ir haciendo marcas. Es decir, vamos a ir haciendo marcas de la lijada. Fíjense sin embargo ahora cómo lijo y que a mí me parece que es la manera correcta. Vamos a tomar, recuerden que este sector es todo masilla. Si me aguantan un segundito, a ver. Ya que está, me aprovecho de la generosidad de ustedes y voy a marcar. Este sector, ese es el sector de masilla. Ese sector es el que, en teoría, es el que hay que nivelar, el que estaba hundido y el que tiene imperfecciones. De ahí para allá, en teoría, está bueno. ¿Qué quiere decir? En principio que yo tengo que tratar de lijar primero sobre el parche, sobre este sector, y no arrancar a lo loco, no arrancar desesperado, lijando todo y rayando todo. A pesar de que esto va a ser una pintura de capó completo, pero siempre hay que ponerse en la cabeza de que hay que cuidar la superficie. Las partes sanas hay que cuidarlas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, vamos de nuevo al sentido de lija del taco. En lugar de hacer esto, lo que yo voy a hacer es un movimiento combinado. El movimiento es hacia adelante y hacia atrás y al mismo tiempo me desplazo hacia uno de los lados. Fíjense, vamos ahí. Bueno, ahí tenemos para ver ya algunas cosas. Les voy a acercar un poquito y vamos a empezar a ver algunas de las cosas que suceden. ¿Qué es lo que está pasando? Acá se nota que hay puntos altos, este sector donde se pela primero, por eso se aplica el control de lijado, esa mano guía.
porque nos ayuda muchísimo a identificar. A pesar de que me habrán visto en el canal, aquellos que siguen el canal, de que no siempre uso el control de lijado, porque uno, cuando ya tiene una cierta experiencia, ¿no? Una cierta cantidad de años lijando, se da cuenta que la masilla en el lugar lijado cambia de color. La masilla, aunque no tenga este control de lijado, no queda del mismo color la masilla en el lugar donde está lijado al lugar que no está lijado. Entonces, eso te lo dan los años, pero como yo les estoy haciendo algo como para que ustedes tengan una guía bien detallada, les aconsejo hacer el control de lijado, entonces de esa manera se dan cuenta mucho más fácil. Fíjense, acá hay zonas que claramente están hundidas, ahí, pero quiero que observen que todavía no me pasé hacia afuera. Empecé a atacar desde el centro. Vamos a arrimar un poquito más, ahí, a ver si quito el autozoom que me hace. Ahí estamos. Vamos de nuevo. Fíjense. ¿Sobre qué sectores voy a empezar a insistir? Fíjense que hay lugares donde está pelándose, donde primero se salió el control de lijado. Quiere decir que ese sector está alto. Es más, si ustedes pudieran estar acá y pasar la mano, cuando pasamos la mano, y eso hay que entrenarlo, hay que practicarlo, cuando paso la mano yo me doy cuenta que este sector está muy alto, está pasado de producto. Entonces recalco el lijado sobre ese sector. Y fíjense que de a poco, ahí los arrimo un poquito más, me voy yendo al área que está buena. Todavía no me salí del todo del parche, porque yo sé que esto está feo, sé que quizás haga falta remasillar, no lo sé todavía, pero cuando termine vamos a ver. Entonces no me voy todavía, no me extiendo demasiado. Vamos siempre desde el centro al principio. Bueno, ahí quiero que vean cómo hay sectores, fíjense que hay sectores que aún siguen estando debajo, estando bajo el nivel de la masilla, bajo este nivel de taqueo. Y acá vamos a ver, vamos a empezar a lijar ahora hacia afuera. Vamos a ver lo que pasa. Quiero que vean lo siguiente. Ojo porque acá, esto acá, ustedes quizá no lo pueden observar, pero esto tiene un desnivel. Esto hace así. Es una moldura normal. A ver si corro un cachito para... Bueno, acá quiero aprovechar a otra de las dudas que me han consultado. Me han visto lijar de manera circular. ¿Se puede? Sí se puede. Claro que se puede. Fíjense que ahí. Si ustedes observan, el movimiento circular no se compone de otra cosa que no sea de ir hacia adelante y hacia el costado al mismo tiempo. Siempre que hacemos un movimiento circular, es hacer el movimiento hacia adelante y hacia atrás, ya sea hacia un lado o hacia el otro, pero estamos combinando lo que vendría a ser ir hacia adelante y hacia atrás y al mismo tiempo hacia el costado. En el movimiento circular se compone de todo eso, se puede hacer, sí, claro que se puede. Fíjense, vamos a seguir taqueando. Yo acá noto que hay lugares, acá hay un poquito, ahora les voy a acercar un poquito de chapa, ya empieza a aparecer la chapa. Acá, este es sector hundido, pero acá les voy a arrimar porque quiero que vean esto, ya les digo, por ahí me pongo pesado con este tipo de videos, pero es para ustedes justamente. Quiero que vean esto. Esto está bajo. ¿Qué quiere decir?
que todavía tengo que seguir taqueando para que los sectores de al lado sigan bajando, que esto siga bajando hasta que esto se nivele, que quede todo parejo. ¿Hasta cuándo lo puedo hacer? Lo puedo hacer porque todavía el borde, todo el borde, no apareció la chapa. Todo esto que ustedes ven ahí es el control de lijado que yo tiré de ese gris oscuro. Entonces, quiere decir de que si no aparece la chapa ni acá ni acá, quiere decir que aún puedo seguir lijando. Vamos a probar, vamos a seguir. Pero el capó tiene una zona, cuando llega a la moldura esta, tiene una zona que hace así. Entonces, hay que lijarla de otra manera. Vamos a doblar la lija. Voy a usar un taquito más chico. Este taco más chico que les mostré. Y voy a utilizar esta parte del taco, esta parte redondeada, la voy a utilizar justamente en este sector, acá, fíjense. Y ahí vamos a ver, vamos a arrimar de nuevo. Quiero que vean lo siguiente. Acá se ve, este sector se ve que le falta lija. Acá la línea todavía está cargada de producto. Esto tiene masilla arriba y abajo de la línea. A ver si puedo corregir ahí. Ahí está. Tiene masilla, como les digo, arriba de la línea, de acá para acá, y de acá para acá también tiene masilla. Quiere decir que la línea está en el medio ahí y está perdida. Recuerden que ahí estaba perdida. Tengo que lijar eso también, obviamente. Esto todavía, ahí me falta un poquito. Vamos a seguir. Vamos a dedicarnos a este parche de manera exclusiva para que quede bien claro, ¿no? Vamos. Voy a seguir acá. Todo este sector, para que no me quede así, voy a volver a usar la misma lija 80, pero con el taco grande. Ahí. Sigo teniendo material. Mientras acá no se pele y acá no se pele, es decir, mientras no aparezca chapa acá ni acá, sigo lijando para que esto desaparezca. Ese es el criterio. Mientras esto tenga material y esto tenga material, esto lo puedo seguir nivelando. Sigo taqueando. Bien. Hay que aprender a usar el tacto. Yo toco y noto que acá tengo exceso de producto.
Ahí. Y acá me está faltando lija. Entonces sigo taqueando. Y quiero que vean lo siguiente. Acá hay algo importante. Fíjense que hasta ahora taqué casi todo y aún no me fui. Estoy sobre el centro. Ahora voy a empezar a lijar hacia afuera, es decir, teniendo en cuenta los niveles de afuera. Les pido disculpas por los gallos del vecino y las gallinas, pero bueno, es así. Es casi en vivo. Este sector lo voy a empezar a lijar ahora. Ya casi está todo taqueado. Siempre, obviamente, fíjense, quiero que ustedes vean lo siguiente. Que ya hay partes del sector de afuera de la masilla que ya está lijándose. Eso ya se empezó a rayar. Acá también hay sectores que obviamente uno apoya el taco. Les voy a mostrar ahí. Uno va apoyando en el movimiento, apoya el taco y se sale. Lo que no hay que hacer, y ahí se los voy a mostrar, me acomodo y les muestro, lo que no hay que hacer de arrancada es empezar a lo loco, como les digo, desde acá. Desde el principio. ¿Por qué? Porque sabemos que en el centro tenemos mucho para lijar. Lijamos el centro, nivelamos, vamos nivelando, vamos tomando como referencia apenas los puntos de afuera, lo que les marqué anteriormente, el sector que les marqué anteriormente. Ahí está. Vamos tomando el sector de afuera, pero sin ir de afuera, sin venir de afuera, sin invadir demasiado lo de afuera. Primero hacemos el centro, que es lo más feo que estaba. Y bien, llegamos al punto que quería que vieran lo siguiente. Acá está el asunto. Fíjense, desapareció por completo la zona ondulada. Es decir, que taqué tanto lo de los costados hasta que desapareció la zona ondulada. Pero ojo, porque ahí tenemos un punto positivo, es decir, ahí está la chapa hacia afuera. Ahí también y ahí también. Va a estar en la decisión de ustedes de decir, y esto te lo hace la experiencia, de decir, me conformo con esto, es decir, afino, acá empiezo con una lija 220 y después lijo con una lija, lijo con una lija 120 y después termino con una 220 y ahí va a estar en la decisión de ustedes de decir, me conformo con esto y va a quedar con un primer de relleno, 3 manitos de un primer de relleno, 4 manos quizá, y va a quedar. Pero ojo, porque estas son zonas muy marcadas, puntos positivos muy marcados. Entonces, lo que yo podría hacer es, si quisiera un trabajo mejor aún, sería terminar de lijar bien alrededor, y lo vamos a hacer especialmente con este parche, que le dediqué tanto tiempo, y que ustedes le dedicaron tanto tiempo a ver el video. Todo este sector lo vamos a, el de afuera, ¿no? Ahí unos 3 o 4 centímetros afuera, vamos a lijarlo bien con una lija 120 y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a lijarlo bien y vamos a remasillar. Ya les voy a explicar para qué, ya van a ver para qué. El resto lo voy a hacer también, con el resto del capot quizá también, pero como no quiero hacer el video tan pesado, tan largo, a mí me parece que esto les va a servir de buen ejemplo porque es la parte más fea del capot. El resto quizás yo lo termine a máquina y vemos cómo lo termino para no hacerles tan largo el video y lo acelero un poquito como para que vean el proceso. Pero ahora quiero mostrarles esto, cómo
¿Cómo vamos a tratar de evitar que estos nos queden como puntos positivos, nos queden tetas hacia afuera y que después el primer no lo alcance a corregir? Porque ¿qué pasa? Si yo acá cargo, yo interpreto que si cargo con un primer y cuando elijo el primer se me empieza a pelar enseguida este sector, se me pela a chapa esto, esto y esto, si esos sectores se me vuelven a pelar a chapa, lamentablemente apliqué primer, desperdicié producto, desperdicié tiempo, porque el primer se deja secar normalmente de un día hacia el otro, el primer de relleno, 2K, ¿no? Después les voy a explicar sobre eso. Perdí todo ese tiempo y todo ese material y en definitiva sigo con los puntos positivos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que les muestro ahora. Lo que voy a hacer es lija 120, lija 120. Voy a agarrar el taquito más chico para no hacer un daño tan grande, para no hacer un daño tan grande hacia los costados. Y lo que voy a hacer es quitarle el brillo a todo este área. Y fíjense ahí cómo se nota claramente las partes donde yo les decía que son puntos positivos, puntos altos. Hay que dejé mateado alrededor y fíjense que se pronunció más todavía los puntos altos. Si yo doy un primer acá, les puedo asegurar que esto después se va a pelar enseguida al momento de lijar el primer. Es más, se va a notar. Entonces, lo que voy a hacer es el paso siguiente, que es volver a remasillar. Eso lo voy a hacer luego de terminar de lijar todo. Vamos a acelerar un poquito el video, vamos a ver, lo van a ver todo, pero quizá en cámara más rápida. Voy a hacer el mismo proceso que hice acá en el resto del capot. Me voy a quedar un poquito más en detalle, me voy a quedar acá para explicarles cómo voy a lijar esto, que es bastante complicado, porque es un sector curvo. Lo que voy a hacer es, con la misma lija 80 que estaba usando al principio, el taquito chico, para no invadir demasiado, para no irme tan grande, porque acá también va el tamaño del taco. No me sirve de nada poner un taco de acá a acá, de unos 20 centímetros o 30 centímetros, si yo tengo que empezar, y les voy a mostrar, empezar a lijar la parte central como hice en el otro sector. Y acá ya quiero que se vayan quedando con algunos conceptos. Lo que les dije al principio, de que el movimiento del taco nunca es en recto, casi nunca es recto, sino que siempre es combinado hacia adelante y hacia atrás y hacia uno de los lados. Y acá empiezan a ver también lo mismo, se empieza a ver lo mismo, todo el proceso es igual. Fíjense, zonas cargadas demasiado de masilla, zonas más bajas, esto está más bajo, este es el sector del capot que no había masilla, pero fíjense que dentro de la zona que está con masilla hay zonas que se ven que están muy cargadas, que uno las carga a veces por error o a propósito, justamente para tener material para lijar. Los voy a acomodar de nuevo ahí. Ahí estamos. Vamos a seguir lijando. Me preguntan si se puede hacer con máquina. Ahí les voy a mostrar si se puede hacer con máquina. Voy a poner el compresor en marcha y les muestro.
ahí adelanté bastante, adelanté muchísimo. Quiero que vean, observen esto. Fíjense que está la masilla en el centro, que todavía no aparecieron puntos altos, quiere decir que aún tengo producto. Fíjense que ya lijé un poco los costados, ya me valí de los costados para tomarlos como punto de referencia y nivelar, pero aún acá estoy mejor que allá, mucho mejor que allá, porque acá no tengo puntos altos ni puntos muy bajos todavía, entonces ahí estoy bastante bien. Vamos a... ¿Qué es lo que hago? La última parte, porque tengan en cuenta que, como les digo, la lijadora tiene una superficie blanda, es como si estuviésemos lijando con un taco de goma. Entonces, ojo, porque si hacemos todo el proceso completo de esto con la lijadora, nos pueden quedar zonas onduladas. Entonces, yo hasta ahí estoy bien. Ahora lo que hago es finalizarlo con una lija y taco rígido de nuevo, Ahí vamos. Especialmente, muy especialmente, esta zona y especialmente la moldura, de llegar a la línea. Porque con la máquina hacer esta línea, hacer esto con la máquina y al mismo tiempo hacer la línea de arriba es muchísimo más difícil. Es más difícil de que nos quede bien. Entonces, con taquito y lija, paciencia, es mucho mejor. De paso aprovecho y taqueo todo, nivelo todo, Y acá hay un par de cositas que hay que ver, hay que observar, hay que mirar y mostrar para que se entienda. Fíjense, casi lijadito, casi bien. Esto te diría que ya está para... Acá es el punto de decir, dejo de lijar con la 80, me paso a una 120, entonces voy afinando el grano, voy afinando la raya, y todavía me queda material. Fíjense que acá hay un defecto del espatulazo y quiero que vean otra cosa. Acá la línea viene bien, ahí viene bien, pero acá me está mostrando, este control de lijado me está mostrando que la línea está hundida. Voy a lijar la parte de arriba, que es la parte donde había masilla también, como para que veamos cómo viene de arriba, es decir, si el hundimiento es solamente hasta ahí o si también está en la parte superior del capot. Vamos a lijar ahí y les muestro. Y esta parte de arriba, como les decía, para no invadir tanto, como sé que es mucho menos masilla, la puedo lijar con una 120 porque es chiquito, porque es un área chica, es un área que la taqueo y puede que ya quede terminada. Entonces, ¿para qué arrancar con la 80 si no es tanto, esto no está tan deformado? Arrancamos con la 120 directamente. Y fíjense que acá, por el tamaño del taco, por el tamaño del parche de masilla, voy a arrancar lijando y tomando como referencia ya todo el sector de alrededor, como para que me sirva como puntos de referencia un lado y el otro lado para identificar si el centro está o no está hundido o está con exceso de material como es este sector blanco, y acá está hundido como es este sector donde le queda el control de lijado. A ver, vamos a ver cómo lo ven ustedes. Fíjense, me aparece un punto alto, me aparece punto bajo, me queda punto bajo ahí, quiere decir que todavía tengo para lijar. Esto es punto bajo, el bollo inicial. Esto es punto bajo a raíz de que acá hay un punto alto, porque tengo exceso de masilla. Hay que identificar, tener bien claro esa diferencia. Esto es un punto bajo y este es un punto bajo, pero en realidad es trucho. ¿Por qué? Porque este punto bajo es donde estaba el bollo,
Pero este punto bajo y este sector que me muestra que está abajo es por falta de lija. Es porque me falta terminar de lijar. Terminar de lijar ¿cómo? Teniendo en cuenta este punto, teniendo en cuenta este punto, lijar todo el centro como para que baje el nivel de todo esto y quizá una vez que baje el nivel de esto y esto, se me nivele esto y no me haga falta más masilla. Lo vamos a ver, los voy a acomodar un poquito mejor, si puedo ahí, y les muestro bien en detalle. ¿Qué es lo que hago? Acá lo que está pasando es que cuando yo paso el taco, si paso un taco, el taco plano, al tener el capot esta forma, se los hago exagerado, al tener esta forma, si yo paso el taco de manera plana, no me lo taquea, no se nota. Sin embargo, me tengo que meter con esta parte del taco, con la parte redonda, me tengo que meter justamente ahí, adentro, pero siempre teniendo en cuenta como sectores de referencia los límites, las partes de afuera. Y acá me doy cuenta que el taco no lija, y digo, ¿cómo no lija? ¿Por qué no lija? Bueno, acá me doy cuenta que la lija es fina, puedo variar, olvidarme de lo que me dijo Carlitos antes, me voy de nuevo a la 80 y quiero que nivele, quiero que lije. Vamos. Y bien, bueno, ahí tenemos bien clarito lo que pretendemos. Fíjense que vamos a ver que tenemos como punto muy alto, porque está muy pelado, se recontrapeló, punto muy alto, punto alto y punto bajo en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, por más que yo siga lijando, yo voy a quizá lijar y hacer desaparecer este punto bajo a costa de sacar este material y de sacar este material. Pero ¿qué pasa? Me va a quedar todo el sector va a quedar ondulado. Entonces acá estoy en un punto en que digo, estoy como allá. Digo, si tengo tantos puntos altos, punto alto, punto alto, punto alto ahí, ¿me los irá a cubrir el primer? El primer de relleno irá a rellenar e irá a servir ese primer. Para mí que no. A mí por la experiencia me dice que esto está muy mal. Obviamente está muy mal porque está mal chapeado, porque como les expliqué, está hecho al nivel principiante. Entonces, acá lo mismo. Esto está... Se volvieron locas las gallinas, Fíjense. Fíjense. Se nota muy claramente que tenemos puntos altos y un punto bajo. Los puntos altos muy pelados y un punto bajo. Entonces acá, ¿cómo lo resuelvo? Y fíjense de la línea para abajo. Lo de abajo está mejor. Fíjense la diferencia que hay. Lo que les decía hoy. Fíjense que acá tengo pintura en todo alrededor. Tengo pintura en todo alrededor. Simplemente tengo ahí esa zona que ahí le falta un poquito de lija, que con un poquito más de lija va a salir. Tengo este rayón que me quedó del espatulazo. Tengo esta zona baja que la tengo que remasillar. En conclusión, a este sector, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a seguir? Este sector, esto está bien, para mí está bien, simplemente hay que bajar el grano de la lija, usar una 120, después terminarlo con 220 y ya ahí termina, queda listo para darle un primer. Este sector ahí, ese sector ahí, este rayoncito ahí, ahí quizá, y todo esto, todo ese sector, incluido ese obviamente que es el principal, a ese sector todo le está faltando masilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se los voy a mostrar ya más adelante en el remasillado. Masillar ya abarcando toda esta zona nuevamente, todo este sector nuevamente,
cosa de que después tener material como para volver a taquear y que ya me desaparezca ese, es decir, ese quede cubierto y quede cubierto con material un poquitito más grande ahí y no me aparezca tanto la chapa pelada. Lo mismo que voy a hacer allá. Bien, quiero que vean bien antes de remasillar qué es lo que hay que remasillar. Quiero que se note clarito. Fíjense, les decía, este sector, que acá apareció mucha chapa, mucha chapa, mucha chapa, una zona ondulada en el medio, remasillo, espatuleo todo el todo, en lo posible todo eso. Y lo importante es que acá no tiene que haber brillo en la pintura. Fíjense que está lijado alrededor. No tiene que haber brillo porque si nos queda masilla sobre la pintura, no se va a adherir. Remasillar ahí ese poquito. De este lado, como les había dicho, esto como está muy dudoso, lo lindo es darle una masillada, una pasadita finita a todo, a todo, a todo, como para tener material luego para lijar y dejar bien liso. Fíjense acá lo mismo. Acá, si ustedes tuvieran la oportunidad de estar conmigo, este es un sector, acá es un sector muy especial. Por eso hay que aprender a usar el tacto. Yo acá veo que tengo la masilla lijada, tengo ahí puntos altos, tengo ahí un punto muy alto y tengo este sector del medio. Ese sector le está faltando masilla. ¿Qué quiere decir? Que también tengo que remasillar ese pedacito. Lo demás está todo bastante bien. Acá, esto ya les dije, lo voy a lijar, lo voy a masillar todo. Este sector no lo lijé más, le falta lija. ¿Se acuerdan que les decía? A este sector le falta lija, pero ya lo dejo para terminarlo luego con la 120 y 220. Este sector está bien, le falta un poquito de lija, pero también lo dejo para terminarlo con la 180, perdón, 120 y luego 220. Esto está bien. Acá tengo todavía sin remasillar ese bollito que les había dicho. Todo el resto de los rayones que vemos cómo lo trabajamos después. Vamos a preparar para masillar. La parte masilla, de la masilla metálica, esa parte donde estaba podrido, en realidad lo pasé de lija para ver si podía mostrarles que acá está pasado de lija. En realidad no se ve demasiado. Si uno no lo toca no te das cuenta. ¿Qué quiero decir? Que acá le tengo que dar una peinadita con la masilla común, la masilla poliéster, una peinadita ahí para tener material para luego poder lijar y nivelar todo. Lo más grave es esto para mí, esto que está acá, todo este sector, más eso, ahí un poquito bajo. Esto que como les digo le quiero dar una peinadita a todo. Acá le tengo que dar a ese sector, ahí especialmente. Eso ya está listo y eso ya está listo. Vamos con la remasillada. Y bien, gente, vamos a ir a la última parte del taqueo de la masilla. Última parte en teoría, vamos a ver cómo queda, vamos a ir tocando, vamos a ver si aparecen puntos altos, muy rápido. Quiero aclararles que en esta parte lo voy a hacer, para demostrarles que se puede hacer, lo voy a hacer sin darle el control de lijado. No le apliqué nada a la masilla, está como la apliqué, ya secó, esto demora aproximadamente, estamos con muy baja temperatura, pero demoró media hora, 40 minutos. Si lo podemos dejar un tiempito más, mejor, pero ya en 40 minutos está listo para lijarla. Vamos a empezar. Empiezo nuevamente con lija 80 y vamos a hacerlo de la misma forma que les expliqué anteriormente.
Que observen lo siguiente, van a ver cómo empezó a aparecer un punto alto. Fíjense, ahí se nota que empieza a traslucirse la chapa, empieza a aparecer la chapa pelada. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta eso. ¿Qué quiere decir tenerlo en cuenta? Vamos a tratar de taquear. Esto obviamente es un defecto del trabajo de planchado. No debería aparecer tan pronto y es un defecto de haber enderezado mal o de haber planchado mal. Entonces, lo que vamos a hacer es tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer? En lugar de quedarme tan dormido sobre este sector, lo que voy a hacer es terminar de lijar el borde de la masilla, pero entrando desde el otro lado. Ahí les voy a mostrar, voy a acomodar. Me van a perdonar el movimiento, la desprolijidad. Voy a ver si prendo alguna luz más. Ahí está, yo creo que ahí se va a ver bien. Fíjense, lo que voy a hacer es, ahora sí, entrar desde acá, desde ahí. Voy a lijar este sector para que quede lo más, digamos, lo más leve posible el salto. Vamos a intentar. Bien, ahí vamos a ver. Fíjense. La masilla se desvanece, es decir, se pierde más levemente y acá lo hace de manera abrupta. Ahí todavía falta lija, ahí ya estaría lijada. Obviamente, como siempre les digo, con esta lija 80 no voy a llegar hasta el final. Con esta lija 80 voy a interrumpir un ratito antes del proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Debajo de la lija tengo una 120. La primera era la que estaba lijando recién, era 180. La otra es 120. Invierto. Voy a lijar ahora con 120 y voy a seguir esta parte del proceso con la lija 120. Bien, ahí quedaría más o menos terminada un área. Quiero mostrarles. Fíjense. Ahí vemos que tenemos ese punto alto, que no se alcanzó a superpelar, sino que se está empezando a ver la chapa. Fíjense que esto es el borde del primer que está abajo. Eso es lo mismo, no es chapa. Ahí también. Ahí sí hay chapa, pero eso pertenece al otro parche que habíamos hecho acá. Ahí también hay chapa que empezó a aparecer. Fíjense. Esto estaría... está todo con lija 120, terminado con 120. Ya les voy a mostrar cómo termino luego con la 220. Y bueno, gente, acabo de cambiar lija. Vamos a utilizar, en este caso, para terminar, la 120. Como les decía, lija 120. Yo lo voy a hacer por una cuestión de práctica y de rapidez. Lo voy a hacer con la máquina lijadora, con el rotor orbital. Se puede hacer esto mismo que yo voy a hacer. Se puede hacer a mano con un taquito de madera e incluso con un taquito de goma se puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque la 120, después de haber pasado la 80 y haber taqueado y nivelado con la 80, la 120 lo único que va a hacer
es bajarme el nivel de raya que tiene todo el sector trabajado. Taquito de goma, obviamente con mucho cuidado, sin apoyarlo demasiado, porque cuando uno apoya un taco de goma, lo mismo que cuando uno apoya la lijadora muy fuerte, fíjense, al ser una superficie esponjosa, la base, si uno la apoya muy fuerte, lo que produce al lijar con la lijadora son ondulaciones. Entonces es una pasada para simplemente eliminar todo ese rayerío y que me quede toda la superficie muchísimo mejor trabajada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar sobre la masilla, voy a trabajar sobre el área que ya estuve trabajando alrededor y un poquito más, no mucho más, no me tengo que extender a lo loco para todos lados con esta lija 120. Es un poquito más. Arrancamos, le doy una pasada a todo. Voy a utilizar para todo el mismo criterio, se los explico acá, pero después les voy a mostrar cómo lo hago en todo el capote. A todo el sector masillado por ahora, todo el sector trabajado. Vamos a empezar desde acá. Fíjense, voy a pasar, como les digo, en la masilla, en la pintura que está rayada y un poquito más. Ahí aproveché a sacar un poquito de un exceso de masilla que había. Y este video voy a mostrarles un par de errores que quedaron, algunos quedaron adrede, otros no. Vamos a ver, yo los invito a recorrer un poquito. Fíjense, todo el sector lijado. Vamos primero a uno de los más normales. Eso aún es raya de lija, eso quiere decir que ahí se nota la raya de la lija 80 o la 120, eso es raya de lija, eso no está bien. Sin embargo, fíjense acá, cómo se nota que está mucho más la lija. No se nota la pasada de la lija. Sin embargo, volvamos a este. Fíjense cómo se nota claramente. Bueno, lo vamos a dejar porque vamos a ver qué hace el primer ahí, cómo se comporta. Otro de los errores que veo, fíjense, me olvidé, los dejé en realidad, unos cuantos puntazos y rayones. Vamos a ver qué hace el primer en estos sectores y vamos a ver cómo se comporta acá, en los lugares donde sí lo estuve lijando a esos sectores pelados. En realidad hay que sacarlos un poquito. Si se hace a mano es mejor, porque a mano lo que hacemos a mano es justamente desgastar más parejo y no marcar tanto como marqué ahí con la máquina. Pero bueno, son todos errores, como les digo, están hechos como para que veamos a ver cómo queda y cómo se ve después. Otro de los errores que veo aún es que hay sectores con brillo. Esto hay que terminar de quitarle el brillo. No puedo tirar un primer si tiene brillo. Siempre tiene que estar la superficie bien mateada. Eso que está ahí no es humedad, eso no es humedad, no es agua ni desengrasante, es brillo de la misma pintura. Todavía
hace falta lijar más. Eso ahí se nota, ¿ves? Eso no hay que hacerlo así. Hay que lijar más. Tiene que quedar bien mate, como todo el resto. Y bien, amigos, llegamos a la parte del primer. Vamos a ver qué primer elegimos. Tengo acá 3 primers llamados 2 componentes o 2K. Fíjense que cada uno de ellos tiene su primer y su endurecedor. Sin embargo, de este lado tenemos 2 alternativas de primers distintos, pero un K. Esto quiere decir que no van catalizados, no se les agrega un endurecedor.